Buenos días, soy el doctor Gil Magadán Salazar, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, sección 29. Doctor, pues preguntarle, hay pues muchas quejas por parte de la ciudadanía, sí, de la falta de pues un servicio médico, no médico, sino que de pues herramientas en los centros de salud. ¿Qué está pasando? Porque al final de cuentas el presupuesto se ha incrementado, para comprar todo ese tipo de enseres. La verdad, la Secretaría de Salud y los servicios de salud del Estado de Morelos están viviendo una crisis nunca antes vista en los últimos 20 años de vida que llevan ellos. Eso se debe a la pésima administración que está teniendo la doctora Vesta y la doctora Ángela Patricia Mora. El recurso que se ha manejado a través de las partidas presupuestales no sabemos dónde está. Se habla de que ha habido un desvío de todo ellos y lo estamos viviendo en forma real la ciudadanía. Como ustedes pueden recorrer los centros, están faltos de medicamentos, de insumos, de abasto. Actualmente no se cuenta con personal de vigilancia, solamente se dejan determinados turnos, lo cual pone en peligro a todos los trabajadores del sector salud. A pesar de que se ha solicitado, no hay un silencio por parte de la doctora Ángela Patricia Mora. Igual pasa con el personal de limpieza. Actualmente ya no hay personal de limpieza en muchos centros y se les está diciendo a los trabajadores que ellos cooperen para pagar al personal. Se les da una escoba, se les da un trapeador para que ellos hagan la limpieza. Esto es realmente aberrante. Sí hay dinero para pagar la renta de una casa en donde está la doctora Vesta Richardson en la zona norte, en la calle de la Cusco. Sí hay dinero para pagar una camioneta de más de 700,000 pesos. Sí hay dinero para pagar viáticos a mucha gente de ellos. Sí hay dinero para que exista gasolina en exceso para ellos, pero no hay dinero para pagárselo a los trabajadores. No hay dinero para contratar esos servicios que son básicos. No hay dinero para insumos. Los hospitales como el Parres carece de antibióticos. Estas últimas semanas los médicos me están comentando que casi a diario tienen que cambiar antibióticos. ¿Esto qué conlleva? Que existan sobreinfecciones bacterianas y a la postre existan epidemias o endemias en los hospitales y lógicamente la ciudadanía piensa que son los médicos. Es importante hacerles ver a todos los ciudadanos que los médicos, enfermeras, áreas paramédicas, trabajadores administrativos solamente rentamos y nos comprometemos a trabajar y en poner al servicio de los servicios nuestros conocimientos. Los responsables total y absolutamente de todo esto es la doctora Vesta Richardson López Collada y la doctora Ángela Patricia Mora, que en los 3 años que llevan al frente han demostrado su total falta de capacidad administrativa, su total falta de visión, su total falta de proyecto, lo cual hemos manifestado desde que inició esta administración, la pésima que ha tenido el Estado de Morelos. Sin embargo, debido a los amiguismos y compadrazgos con el señor gobernador, se le sigue manteniendo el cargo. Nosotros en su inicio hicimos también las denuncias de que el administrador general de los servicios de salud no contaba más que con preparatoria. Ahí está la situación. 3 años después tenemos un desabasto total en los servicios. Ahí se habla de que hay más de 500 millones desviados y seguimos contando con un administrador de los servicios que maneja más de 3,000 millones siendo preparatoriano. Esto solamente se da en el estado de Morelos. Es una aberración, es una vergüenza que personal con esas características siga administrando los servicios de salud Morelos. Oiga, doctor, es la primera vez en la historia de Morelos que se da este tipo de situaciones, porque hemos visto también que las licitaciones estas son ad hoc a los intereses también de la misma doctora Richardson, y bueno, no solamente eso, también hemos visto pues que hacen su negocio propio, porque ella también al final de cuentas ya es propietaria de algunos hospitales de aquí, ¿no? Desafortunadamente nuestras instituciones, que son las comisarías, tanto la central como la local de los servicios, se hacen pues omisos porque no desempeñan una función, porque forman parte del mismo sistema. Por eso es importante que los diputados de la nueva administración que van a entrar comiencen a cambiar, que las comisarías no pueden ser son y parte, tienen que ser órganos autónomos y que los comisarios estatales sean nombrados por parte del Congreso estatal y que tengan autonomía, porque aquí ellos no hacen absolutamente nada. Nosotros tenemos un desabasto de uniformes desde el 2012 que no se compraron. Sin embargo, las comisarías simplemente tienen más de 6 meses investigándolo, cuando está bien documentado que no se adquirió y que los 5 millones que correspondía para uniformes tampoco aparecen. Entonces, ¿esto qué conlleva? Una gran opacidad
Dice el señor gobernador que hay que cambiar el tejido social. Yo creo que hay que cambiar el tejido gubernamental. La corrupción empieza por las autoridades que gobiernan los estados, no por la ciudadanía. Las familias no tenemos acceso a ninguna adquisición, no tenemos acceso a ninguna licitación, y los gobiernos son los que hacen que sean el ejemplo de la corrupción, de la podredumbre, de todo. Entonces lo que hay que sanear es el tejido gubernamental. Es donde está la crisis de credibilidad y de corrupción en los estados. ¿Qué pasa con el desabasto de medicamento también? Las herramientas, por ejemplo, para sacar las placas también en pésimas condiciones. ¿Qué pasa con eso, doctor? O sea, porque digo, al final de cuentas hay facturas, hay facturación con excesos o muy infladas las facturas. Sin embargo, pues las herramientas son que no sirven, no son inservibles. Así es, hay un presupuesto para medicamentos que se paga cada año. Se habla que es aproximadamente 600 millones de pesos. Desafortunadamente nadie sabe porque todo está muy oculto, no existe transparencia estatal en materia de salud. Entonces, la verdad, todo es suponer. Es donde vuelvo a insistir que la responsable es la comisaría, tanto local como estatal, y si no funciona en su caso la Auditoría Superior de la Federación, aunque somos organismo público descentralizado, el recurso viene vía federal, entonces tienen ellos que ser parte de esta vigilancia. Los hospitales están desabastecidos completamente, las unidades médicas están desabastecidas, los centros de salud no tienen medicamentos. Por eso yo hago una llamada a la sociedad. El sector salud está en una crisis, pero los únicos responsables son los que la manejan, que es la doctora Vesta Richardson, la doctora Ángela Patricia Mora, el administrador Andrick, y que son ellos los realmente responsables. En todas las unidades médicas tenemos personal que no cubre las características. Ninguno tiene maestría en salud pública, lo hemos dicho durante los 3 años, y cuando son estas situaciones sobre personal operativo, se vienen como una presa, de verdad nos persiguen, y cuando son ellos que no cubren nada. Tenemos a la jefa de enfermeras del hospital Parres, Carmen Angelino. Está ella cobrando como auxiliar administrativo. La norma marca que no debe tener personal bajo su mando, sin embargo es la jefa, completamente rebasada, tomando acciones y deseaciones completamente contra los trabajadores, violentando todo. La directora, la doctora también Noemí, también no tiene visión, no tiene proyecto, está rebasada, pero aquí, como se cubren todo lo de las firmas, precisamente de las licitaciones que nadie conoce, es preferible tener en todas las unidades médicas gente servil a la autoridad superior que les firme todas las facturas, que pasan con una facilidad extrema. Entonces eso es importante. La coordinadora está manejando denuncias que no conozco, en donde ellos dicen tener el material completo para poder subsanar y demostrar toda esta corrupción. Esperemos que ya una institución que realmente sea seria tome cartas en el asunto y ya resuelta toda la corrupción que existe en los servicios de salud Morelos, que simplemente está fomentada y avalada por las autoridades actuales. Yo creo que los morelenses no nos merecemos esto, los trabajadores no nos merecemos esto. Ya basta de corrupción por parte de las autoridades. Ya hemos hecho demandas de que se vaya el director de Jojutla, el director de Cuautla, la doctora Noemí, y hay un silencio. ¿Por qué? Porque son las 3 unidades más grandes, que es donde pueden firmar más facturas. Entonces eso está comprometido. Allá en Cuautla, el director, su esposa es la que hace los servicios subrogados de todos los equipos de laboratorios. No la pone a trabajar como contrato, a pesar de ser radióloga, en donde ganaría 30,000 pesos. La pone mejor que sea ella como externa la que da los servicios, en donde se habla que son facturas de más de 200, 300,000 pesos mensuales. ¿Eso tiene conocimiento la doctora? Todo se le ha dicho, yo personalmente se lo he dicho a la doctora Mora, y lo único que veo es su silencio y nada más. El que cae otorga. El que cae otorga, y es una pésima administración cubierta de amiguismos, compadrazgos, afines a un solo fin: obtener recurso fácil y estar desfalcando, haciendo fraude a los morelenses. Día con día pues vemos que pues esto se va desmoronando, doctor. Ahora tampoco ya hay servicio de seguridad en los hospitales. ¿Qué está pasando entonces? Pues el recurso financiero no existe, no sabemos a dónde se fue, volvemos a insistir, la pésima administración que tienen ellos, dónde está todo lo que tienen que tener de partidas. Ahorita viene un programa de formalización laboral, hay muchos indicios de que están cambiándole los contratos a la gente que ellos quieren tener afines. Entonces es corrupción tras corrupción, y como ellos dicen que ellos ganaron el Estado, ellos pueden hacer con todo lo del Estado lo que ellos quieran. Es una vergüenza la forma de administrar los servicios de salud. ¿Qué llamado haría usted a la ciudadanía? Porque al final de cuentas los afectados pues somos todos, ¿no? Así es, en el Estado los servicios de salud atienden aproximadamente a 900,000 morelenses. Que ellos hagan conciencia que todos los trabajadores
trabajadores del sector salud estamos en la mejor disposición de apoyarlos, de atenderlos, de ayudarles, de darles la mano, porque ese es nuestro compromiso. Sin embargo, de esos 8,000 trabajadores, 4,000 solamente están afiliados al sindicato, y muchos de los que son groseros, prepotentes y déspotas son amigos y familiares de la doctora Mora, de la doctora Vesta, gente que ha traído del Estado de México y del Distrito Federal, gente que llega y que nos ve a los morelenses hacia abajo. Gente que tiene morelense más capacidad no son invitados. Entonces, que la ciudadanía haga conciencia que la total falta de insumos, abasto, surtimiento, medicamentos, seguridad, equipos para hacer curaciones, las placas de osteosíntesis que se rompen, que a pesar de titanio son malas, y que también los costos son elevados, que mucho de lo que paga la beneficencia pública, que deben de auditarla porque parece ser que los costos también están muy altos. Es una red de corrupción que tienen los servicios de salud. Precisamente hemos visto a la coordinadora con algún expediente que trae ahí, muy bien armado, por cierto, en donde también hemos visto fotografías con enseres, con productos, pero también con herramientas muy caras, pero que están arrumbadas. ¿Qué pasa ahí? También se habla de que todo este material lo están llevando a otras unidades y ya lo están metiendo. Esto es algo inédito, que con los desechos de uno estén equipando otros. Entonces es una vergüenza de la forma de administrar de este gobierno de la nueva visión, y que todos los morelenses comencemos ya a alzar la voz, a exigir una atención de calidad y calidez. El personal médico tiene ese compromiso, sin embargo el personal no tiene los insumos, equipos, el abasto, el surtimiento, medicamentos necesarios para darlo. Entonces, entre trabajadores del sector salud y el pueblo tenemos que exigir que esta administración, que es la peor en muchos años, ya salga del Estado. Ya basta de tanta corrupción en los servicios de salud de Morelos. Por último, está involucrado también el hijo de la doctora Vesta Richardson, en algunas facturas también infladas. ¿Qué servicios les brinda él? Ahí no sabría decirle porque sus hijos no son así. Se habla que hay una afinidad de parentesco con algunos de los que son los que proporcionan los equipos de laparoscopía y de anestesia, que son gente muy cercana a su esposo Ariel Homero López Rivera, y que son los que tienen esa cercanía, y que también se dio una situación ahí un poco irregular en cuanto a la licitación, aunque no llevan los apellidos, pero ellos mismos a los médicos les han dicho que son gente cercana a su esposo de la doctora Vesta, el señor Ariel Homero López Rivera. ¿Cuánto se maneja manualmente el presupuesto para salud? El presupuesto más o menos por año es de 3,500 millones de pesos, y lo maneja el administrador, que es Andrés de Ruiz Chávez de Ita, y como le he dicho, hemos hecho denuncias porque no es posible, en ningún lado se ve que una persona con solo nivel de preparatoria maneje esas cantidades. ¿Qué empresa privada manejaría eso? ¿Por qué se le permite? ¿Por qué se le da todo esto? Y ahorita que ya existe una crisis financiera en el sector salud, el que va a pagar todo esto va a ser el pueblo. Una vez más, el pueblo siempre sale castigado. Al pueblo es al que no se le brindan servicios, al pueblo es al que no se le da la forma adecuada, al pueblo es al que no tiene nada, y el pueblo es el que paga los platos rotos. Es una vergüenza de administración. Por último, ¿cuántos hospitales hay en el estado de Morelos? 5 hospitales, 3 jurisdicciones, oficinas centrales y 3 hospitales híbridos que tampoco cuentan con el recurso. Ustedes saben que en días previos iban a cerrar Puente de Ixtla. Afortunadamente la presión de la comunidad con los trabajadores logran que se quede. Sin embargo, eso sigue latente porque no tiene las características de infraestructura adecuadas. Tienen ellos 3 años de administración y salen que el gobierno anterior, ya basta de decir que fue el gobierno anterior. Tienen 3 años en funciones y la falta de capacidad y visión es absolutamente de las actuales administradoras. Oiga, por último, en todas estas marchas que han tenido ustedes, médicos, enfermeras y personal administrativo de los hospitales, pues han tenido represalias por parte del gobierno. Sí, se toman represalias, y gente que ha ido de contrato se le ha corrido, se le ha suspendido. O sea, sí es un gobierno represor, es un gobierno que no se sienta a la mesa. La doctora Vesta Richardson, que es la secretaria de salud, tiene más de 2 años, 7 meses sin recibirme. Una persona que se siente superior a todos, una persona que no tiene la sensibilidad para atender al líder sindical, quiere decir que no le interesan sus trabajadores. Ella tiene un set de equipos que se llaman contratos SEC, que les puso así para no darle contrato a nadie de los trabajadores o familiares de nosotros, y los maneja totalmente y absolutamente ellas. Y esos contratos SEC también los están metiendo a formalización cuando por norma no se puede dar. Es una corrupción tras corrupción, pero como todo está maquinado desde el gobierno, las comisarías no funcionan, ni la central, nadie funciona. Todo es una opacidad y una cobertura de
pura corrupción entre todos ellos. Oiga, ¿y cuántos trabajadores han sido pues despedidos? Aproximadamente en el estado, de entre contratos de confianzas, son 400 trabajadores. De esos tenemos en el sector salud aproximadamente 450 demandas en contra vigentes, y hay ahorita como más de 15 millones a pagar en laudos perdidos, que les llaman ellos pasivos, pero como ellos dicen, no los van a pagar ellos, los va a pagar el pueblo. Con esos 15 millones de pesos en pasivos, esos 15 millones bien pudieron utilizar para contratar insumos, equipo, medicamentos o recurso humano. La verdad da vergüenza, tanta ignominia, tanta indolencia por parte de las autoridades del sector salud. Lo único que han demostrado es su falta de capacidad, su falta de compromiso, su falta de visión, su falta de responsabilidad. Es una administración, la peor, por decirlo, que hemos vivido en muchos años. Doctor, ¿ha sido amenazado usted? Hemos tenido amenazas, hemos tenido ya forma de presionar, ya una vez hemos tratado de ser levantado. Entonces, pues lo único que nos queda es seguir y confiar en Dios, pero tendremos que seguir alzando la voz ante tanta corrupción. Hasta el final, doctor. Hasta el final, esperando contar con el respaldo de los trabajadores, que son los que precisamente nos dan esa confianza, esa fortaleza, y son a los que nos debemos. Y también comentarios, ¿no? La gente en cuestión de las marchas que han hecho es precisamente para, pues, terminar con toda esta corrupción. Así es. Desafortunadamente el señor gobernador siempre hace caso omiso a las mismas. No sé cuál es el compromiso que tengan con la doctora Vesta Richardson López Collada de seguirla teniendo en el cargo cuando ha demostrado que no tiene la capacidad. Él, cuando inició, dijo que iba a traer a los mejores hombres y a las mujeres damas. No es así, se ha demostrado. Esta autoridad a todos nos corren simplemente por cualquier cosa mínima, y ellos que están demostrando incapacidad en todos los aspectos son intocables. Ya basta de tanta corrupción.